Hoy 5 del mes de agosto del año 2020 vamos a estudiar un tema muy interesante que nos entrega el venerable maestro Samael Aun Weor, el cual se titula El estudio del hombre. Haciendo una pequeña introducción, les comento, no todos, ¿verdad?, los seres humanos, pero sí la mayor parte, ignoramos que nosotros los seres humanos contamos con los 5 sentidos, eso no hay duda. Mas sin embargo, el ser humano debe de saber que hay 7 sentidos internos, los cuales posee el ser humano. Bueno, vamos a entrar al tema. Vamos a hablar sobre el estudio del hombre o diagrama interno del ser humano, constitución interna de cada uno de nosotros. Tengamos en cuenta que hoy por hoy hablar del diagrama del ser humano o algo similar, algo parecido, tiene un diagrama, en otras palabras, tiene una fisionomía, una anatomía genética muy parecida al papá o a la mamá, muy parecido al abuelo. Entonces, en este tema vamos un poco más allá, porque resulta que si uno mira el estudio de la anatomía, lo que se ha investigado hoy por hoy, ustedes se dan cuenta que la anatomía humana, pues de hecho es extraordinaria y ha avanzado a pasos gigantescos. Tenemos el estudio del sistema óseo, molecular, el sistema linfático, el sistema glandular, hormonal, el sistema reproductor, circulatorio, nervioso, todo lo que es del campo a nivel de la parte cerebroespinal. Todo el estudio que se ha hecho pues a las glándulas endocrinas, todo lo que se ha hecho a esa constitución de nosotros a nivel de cada órgano, si por separado. Entonces se ha dado uno cuenta que realmente todo es una cosa extraordinaria dentro de nosotros. Hay mucho para conocer, mucho para estudiar en anatomía. Nos permite hacerlo, pero dentro del estudio de la anatomía oculta, que es lo que no aceptan los científicos, los médicos y mucho menos otros individuos que trabajan en la rama de la salud. No aceptan porque no tienen el estudio como el que existe en Oriente, ¿verdad?, que es la anatomía interna y la anatomía oculta. Esa anatomía que todos llevamos interiormente, por eso es el tema, se llama el estudio del hombre o diagrama interno del ser humano. ¿Quién es el hombre? Tengamos en cuenta que el hombre ha sido representado, ¿verdad?, en una mujer, en un varón, pero ese hombre que se ha hecho hombre porque ya no es animal, en esa mujer que ya es mujer en el más sentido completo de la palabra. ¿Por qué? Porque ya no es una mujer que actúa en forma animalesca. Para nosotros podría llegar a ser, o para que nosotros llegáramos a ser hombres, necesitamos primero entonces ser humanos. ¿Cómo podemos ser humanos en nosotros cuando no hemos dejado ni siquiera de estar en el terreno del animaloide? ¿Cómo podemos llegar nosotros a ser verdaderos seres humanos cuando estamos actuando con la ira, que es un animal con el odio, con el miedo, con la rabia, con los temores, con la calumnia, con la pereza? Son tantos los elementos psicológicos que tenemos dentro, son tantos yoes que nos hacen tomar formas animalescas cuando estamos llenos de ira. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tener un título de hombre cuando todavía no somos ni humanos? Somos humanoides. Necesitamos ser humanos, y para ser humanos pues hay que dejar de ser animaloides, debemos dejar de actuar como animales.
psicológicamente, porque yo creo que en algún momento de su vida se ha dado cuenta que uno reacciona violentamente ante algo y parece o le da un parecido a un animal. Parece un perro furioso en un momento dado, se parece a un caballo, a un cerdo, a un pavo real que está lleno de orgullo. En determinados momentos tomamos el parecido a un pavo real porque nos llenamos de vanidad, de orgullo. Entonces, en esos elementos inhumanos indeseables son en los que necesitamos trabajar para ganarnos el nivel de humano. Cuando ya no se haga lo de animal en nosotros o en nuestro comportamiento, nosotros tengamos, ¿verdad? Entonces nos podemos ganar el título de hombre o de mujer, en el sentido más completo de la palabra. Resulta que nosotros los seres humanos hemos reconocido el cuerpo físico, eso es real. Tenemos un cuerpo físico con 5 sentidos, pero no hemos reconocido o no hemos aceptado que tenemos otra constitución. Nosotros somos séptuples en la constitución interna de nosotros, o sea que la señora X o el señor X no es únicamente uno. Nosotros tenemos el cuerpo físico con el cual nos revestimos, porque con este nacimos y se nos dio este cuerpo para vivir dentro de él y formarnos, desarrollarnos. De esa constitución se relaciona también con unos aspectos muy importantes. Nosotros tenemos 5 sentidos de perfección interna: la vista, el tacto, el oído, el gusto, el olfato. Pero también tenemos otros 7 sentidos de percepción superior que se corresponde como poderes y que están íntimamente relacionados con los chakras. Tenemos el chakra de la clarividencia, el chakra laringeo, el chakra cardíaco, el chakra umbilical, el chakra prostático, hormonal, el chakra coccigio, y aparte tenemos la flor de los 1000 pétalos, esa flor de loto, la flor de los 1000 pétalos que le llaman a la glándula pineal. Entonces tenemos 7 chakras o 7 sentidos de percepción interna y 5 sentidos de percepción externa. Tenemos nosotros una situación muy compleja, que no sabemos manipular los sentidos físicos, no los sabemos manejar. Los sentidos físicos los manejan como quieran, porque a través de los sentidos entran las impresiones. Entonces el oído está por allá, el gusto por acá. Por otra parte, es decir, no manejamos ni los sentidos físicos, por eso no tenemos las capacidades de manejar los sentidos internos, porque para poder manejar los sentidos internos se tiene que tener una preparación, se tiene que haber una formación psicológica, mental y emocional para poder llegar a crear esos cuerpos. Entonces necesitamos educarnos en cuestión física, convirtiéndonos en humanos después de habernos dado el título de humanos y de manejar nuestro propio sentido y nuestra mente, o vivir el momento, y entonces nos podemos llegar a convertir en hombres. La constitución interna del hombre, como les digo, es la primera medida, es el cuerpo físico, un cuerpo celular compuesto de múltiples sistemas.
que forman un círculo aparte de esa constitución. Entonces vemos lo siguiente: aparte del cuerpo celular, del cuerpo físico que tenemos, hay otros cuerpos, y esos otros cuerpos son parte de la constitución interna de nosotros, porque tenemos una materia física real. La palpamos, la vemos, nos vestimos, nos bañamos, la alimentamos, pero el ser humano, al ignorar y al no conocer, no reconoce las otras constituciones o los otros cuerpos. Como no se ven, pues entonces no lo aceptan. Pero si hacemos un estudio conscientivo y una autoobservación psicológica y revolucionamos nuestra conciencia, se puede dar cuenta que sí los tenemos y que están dentro de nosotros mismos. El primer cuerpo físico es celular, pero hay otro segundo cuerpo que se conoce como cuerpo vital. Y ese cuerpo se corresponde de hecho con el proceso de la generación energética. Para cuando el cuerpo está cansado y agotado, se debe al trabajo físico. Por eso es que durante la noche tenemos que reposar mínimo 8 horas y así recargándolo de vitalidad, de energía, le da vitalidad a las células cansadas, o más bien células que se están regenerando, y al otro día está listo para comenzar su vida rutinaria. Es el cuerpo que entra como si fuera, ¿verdad?, una fuente de energía que recarga el cuerpo físico agotado y posteriormente se reitera al otro día. El ser humano ignora que posee un aura y que viene siendo el cuerpo vital. Ahí está cargado el centro vital. Al ingresar después de que el cuerpo entra en reposo y recarga el cuerpo físico, mínimo 8 horas de reposo, y con esa vitalidad nosotros nos podemos levantar al siguiente día con un cuerpo vital lleno de energía. Esto es que necesitamos descansar, dormir, para que esa aura o ese cuerpo vital penetre al cuerpo físico y recargue sus células desgastadas y nos vuelva a cargar de fuerza energética. Así es como continuamos el diario vivir. Así es como continúa el diario vivir el ser humano. Si no tuviera un cuerpo vital, el ser humano, pues lamentablemente moriríamos. Si no tuviéramos cuerpo vital, no habría vida en el planeta. El ser humano debe de saber que la Tierra tiene también su cuerpo vital. Todos los cuerpos tienen una parte vital que es la que nutre de energía al cuerpo físico agotado y cansado. Cuando un cuerpo vital se forma, cuando un cuerpo vital se enferma, entonces ahí enferma el cuerpo físico. O sea, si nuestro cuerpo vital se daña, se enferma, lógico es que nuestro cuerpo físico pues se va a enfermar. Y entre más desgastado o más enfermo esté el cuerpo vital, más enferma o enfermo estará la persona. Y no se recuperará de ahí por la necesidad de que el cuerpo vital esté en perfectas condiciones. Y ese cuerpo vital se llama el aura, que cada uno de nosotros tenemos en torno de nuestro cuerpo físico. Después del cuerpo vital tenemos un tercer cuerpo que viene siendo el cuerpo astral. Es un cuerpo que se reconoce como cuerpo protoplasmático y está hecho de protones y es un cuerpo elástico. Dice
Recordemos que en las cátedras pasadas habíamos hablado de jalarnos el dedo, ¿verdad? Se puede estirar. Una vez que jalemos nuestro dedo, lo puedes estirar porque es un cuerpo protoplasmático, es elástico, y por eso muchas personas en el sueño tienen el cuerpo más alto. El cuerpo es alargado, que lo pueden estirar o que pueden atravesar un muro, una pared, porque es un cuerpo que tiene esas cualidades. Es como si entraran en un movimiento los protones y le dieran esa elasticidad al cuerpo físico, a ese cuerpo astral. Perdón, no es el cuerpo físico, es al cuerpo astral. Como se dice, astral se alimenta de las energías astrales, por eso se llama astral, y es el cuerpo que nos permite desenvolvernos de una forma inconsciente o también de una forma consciente. ¿Por qué estamos diciendo que de una forma inconsciente? Porque resulta que como no tenemos educado nuestro cuerpo astral, pues salemos, ahora sí, como dice el dicho, el cuerpo astral se desprende del cuerpo físico y se dirige hacia donde apunta el guarache. Claro que si lo hacemos de una forma consciente, esto quiere decir que estamos trabajando, que estamos reconociendo que tenemos esos 7 cuerpos, y en este nos está hablando del cuerpo astral, y aquella persona que acepta que tiene su cuerpo astral, pues está trabajando de una forma consciente en la región que se conoce como el mundo astral. En esa región conocida como el mundo de los sueños, salimos como en el cuerpo astral. No salimos con el cuerpo físico, salimos en astral, y uno piensa que es el cuerpo físico, y cuando despierta y piensa que estábamos físicamente, pero no es el cuerpo físico con el que nos movemos allá en la región de los sueños. Tenemos otro cuerpo. Pasando del cuerpo astral, vamos a hablar ahora del cuerpo mental, que vendría siendo el cuarto de los cuerpos. Es un cuerpo hecho de moléculas, es un cuerpo molecular. Con él podemos movernos también en la 5ª dimensión, y en esa dimensión que también se conoce como la eternidad o la región de los muertos, también nos movemos allá en cuerpo. Es un cuerpo para esa dimensión. Así igual ocurre con el cuerpo causal. Se conoce como el cuerpo del alma. Cuando nosotros hablamos del alma, estamos hablando del cuerpo causal y corresponde a la 6ª dimensión, que son reales en otras regiones. Pero por la falta de estudio es que nosotros muchas veces hablamos de cosas que desconocemos. Entonces, el cuerpo causal es el cuerpo del alma y corresponde al mundo de las impresiones de las causas y los efectos. Por otra parte, hay otro cuerpo, ¿verdad?, que se conoce como el cuerpo búdico. Es lo que se llama el cuerpo del alma espiritual. Es de carácter femenino. El cuerpo causal es de carácter masculino y el cuerpo búdico es una manifestación femenina de Dios. Dios es Elohim, es macho y es hembra. Dentro de la constitución de Dios, de nuestro ser, Él tiene esas dos manifestaciones. En las dimensiones superiores, allá en ese árbol sefirótico universal, cabalístico,
aparece un alma espiritual, conocida como cuerpo búdico o alma espiritual, y existe un cuerpo masculino, conocido como el alma o como cuerpo causal. Y Dios es el íntimo, se le conoce como átmico, el inmortal. Es nuestro ser que mora en silencio, nuestro Padre que está en secreto. Pero Él allá en las alturas, para tener una expresión aquí física con el ser humano, con nosotros, necesita de ese revestimiento. Si nosotros queremos estar con Atman, con nuestro ser, necesitamos revestirnos de estos cuerpos. El ser humano tenemos cuerpos, pero no los tenemos constituidos como cuerpos realmente, es decir, este es el físico y acá del físico emitimos una sombra, ¿verdad? La sombra es el cuerpo astral, esa sombra es el cuerpo, pero no es el cuerpo. ¿Por qué? Porque no está constituido como tal, es una sombra, y por eso cuando salimos al mundo de los sueños, salimos inconscientes, dormidos, e ignoramos que estamos en la región de los sueños, en la región, ¿verdad?, de el astral. En la cuarta dimensión o la quinta dimensión estamos ignorando aquello, porque primero que todo no hay conciencia, segundo porque no tenemos un cuerpo solar. De hecho hay que solarizarnos o solarizar nuestros cuerpos, porque los cuerpos que tenemos más bien son cuerpos lunáticos, y en esta cátedra debemos de comprender que tenemos que dejar de ser lunáticos y convertirnos en hombres solares. No hemos hecho una constitución real, son las sombras de los cuerpos, y a través de esas sombras o cuerpos lunares pues se expresa el ego, porque pues no son solares, son lunáticos. Se expresa el yo, se expresan nuestros defectos. Imagínense un cuerpo que no tiene luz, que no tiene cuerpo, pues es muy fácil que un cuerpo viva nuestros defectos, se exprese o se expresa a través de ellos. El cuerpo físico se conoce como cuerpo de pecado, dentro de esta anatomía de nosotros a nivel espiritual. A nivel católico se le conoce, ¿verdad? A nivel católico al cuerpo físico pues se le conoce como el cuerpo carnal. Si uno tiene el cuerpo físico, ellos en el catolicismo pues le llamamos el cuerpo carnal, porque su cuerpo es de pecado, y el cuerpo astral ellos le llaman cuerpo natural. Al cuerpo mental le llaman cuerpo espiritual, al cuerpo causal le llaman cuerpo divino. Entonces tenemos el cuerpo vital, astral, mental y causal. Y como nos dice ahí el maestro, ¿verdad? Pero si llevamos dentro de otros estudios más herméticos, entonces podemos darnos cuenta que en el teosofismo se le conoce a estos cuerpos, al cuerpo físico le conocen como Stula Sarira, al cuerpo vital Lingam Sarira, al cuerpo astral Kamas Sarira, al mental Manas Rupa, causal
Manas Arupa. Si nos vamos al campo hermético, por ejemplo, con el maestro Paracelso, él nos da mucho en sus obras la momia, que corresponde al cuerpo vital. ¿Por qué? Por ejemplo, si uno ve el hermetismo a los estudios herméticos, el limbus se corresponde al cuerpo físico. Aquí nos habla, ¿verdad?, que al cuerpo físico le llaman limbus, al vital momia, al astral archeus, al mental cuerpo sideral, al cuerpo causal adex. Continúa diciendo el maestro Samael, ¿verdad? Las doctrinas herméticas, el cuerpo vital se habla de la momia, hablar a nivel de lo que es el astral, el archeus. Hablar del cuerpo vital es sideral y hablar del cuerpo causal es sed. Son terminologías de lo que todas ellas es como nombrar físico, vital, astral y mental, causal y búdico, ádmico, que es la forma como los llamamos nosotros los gnósticos. En la parte de la India, también los dos cuerpos superiores como alma se conoce como búdico y ádmico, es igual a alma divina. Sucede en la parte hermética. Tiene los dos mismos nombres en los estudios herméticos. A diferencia de lo que es el estudio espiritual, solo los llaman natural, espiritual y divino, porque no hay más estudios dentro de esa anatomía. Pero nosotros somos séptuples en la anatomía divina. En la constitución interna no somos únicamente uno. Por eso el día de hoy nos dice el venerable maestro, ¿verdad?, que en la constitución interna no somos únicamente uno. Por eso es el día que uno muere. Llega uno con ese vestido que nos dio la naturaleza. Poseemos a seguir viviendo con el cuerpo astral en otras dimensiones. Y quien tiene ya conciencia o una constitución formal internamente, pues entonces ya vive no solamente en el mundo astral, sino en el mundo mental, causal, búdico, y se puede quedar en esas dimensiones conscientemente. Esto vamos a resumirlo un poquito, ¿verdad? Como no conocemos la anatomía interna o la constitución interna que todo ser humano tiene, ignoramos que poseemos los 7 cuerpos que aquí nos mencionan, ¿verdad? El cuerpo físico, el cuerpo vital, astral, mental y causal. Y los otros 2 cuerpos que viene siendo el cuerpo búdico, ¿verdad? Allí en ese cuerpo búdico, en esos 2 cuerpos, ádmico y búdico, podemos nosotros, con el estudio que nos entrega el maestro, poco a poco ir entendiendo este proceso que nosotros los seres humanos tenemos. Tenemos la oportunidad de seguir estudiando y avanzando en estos estudios. Continuando, dice el maestro: en cambio, nosotros que nos llamamos hombres o sapientes, vivimos en 3 dimensiones y no hemos apreciado ni a conocer, ni a manejarnos, ni a desenvolvernos en las 3 dimensiones que nos corresponden, que es alto, ancho y largo, porque nos movemos en las 3 dimensiones, pero de aquí no vemos más y deberíamos poder ver la 4ª dimensión, la 5ª, la 6ª y la 7ª.
dimensión, pero no la vemos, pero Dios allá arriba sí nos mira, sí nos ve. Ve todas las dimensiones y ve ahí, está sentado, dice, ve ahí sentado a su hijo, qué bueno, necesito que vaya para que le instruya. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Que Él sí nos ve desde dimensiones superiores. Nosotros acá no vemos nada más aparte. Nosotros tenemos sentidos físicos, o más bien nuestros sentidos físicos que están totalmente ocultos. Nuestros 5 sentidos se encuentran imperfectos. Necesitamos conocer sobre estos aspectos porque nosotros no tenemos la constitución de un superhombre, la constitución de un verdadero hombre, como Jesús el Cristo, o de Yeshua ben Pandirá, de Buda, Krishna, Caliostro, un San Germain, un Samael Aun Weor. Nosotros no tenemos esa constitución que ellos formaron, porque nosotros tenemos un cuerpo de pecado, un cuerpo físico que siempre está pecando. Por eso la historia de Adán dice que somos hijos del pecado original. Necesitamos dejar de pecar para que se conviertan, o más bien convertir esos cuerpos en cuerpos reales. Tenemos un cuerpo astral que también es un cuerpo lunar. El cuerpo dice cuerpo astral. Estos cuerpos astral, cuerpo vital, mental, pues son cuerpos, ¿verdad? Desafortunadamente lunares. Tenemos un cuerpo mental que tampoco lo hemos hecho sin nuestros cuerpos, más bien el cuerpo causal, igual no está formado, pero nosotros tenemos una constitución lunar y tenemos cuerpos de pecado. La diferencia de nuestros cuerpos de pecado de una constitución que ya no es hecha de un verdadero hombre, es que los que sí son superhombres y que son maestros. Aquí nos está diciendo, ¿verdad?, el maestro, que nosotros tenemos que trabajar para formar esos cuerpos, el cuerpo astral, el cuerpo vital, el cuerpo mental, para que nosotros podamos ir avanzando y dejar de ser hombres lunáticos, ser hombres solares. Nos dice el maestro, continúa diciendo, es que los que sí son superhombres y que son maestros ya tienen un cuerpo físico solar, real, un cuerpo vital en la 4ª dimensión. Tienen un cuerpo astral que se queda dormido y ahí están, dice, saliendo a la puerta, que nomás piensan que sale a la calle, pero sale en el mundo astral. Se puede mover en el mundo mental, en las regiones superiores. Se dice que tenemos un cuerpo de pecado y esos cuerpos de pecado se desenvuelven en los 3 enemigos del gran rabí de Galilea, el Cristo. Dante Alighieri, una vez que bajó a los mundos infiernos, dice el maestro, que ahí encontró a los enemigos de nuestro Señor el Cristo. Y se conoce, ¿verdad?, a esos 3 enemigos como Judas, Pilatos y Caifás. Esos elementos solamente piensa uno que fuera allá en el drama de Cristo. O sea, el ser humano cree que esos 3 traidores o esos 3 enemigos nada más estuvieron presentes en la muerte y pasión de nuestro Señor el Cristo, cuando no es así, porque dentro de nosotros, dentro del ser humano, también tenemos nosotros esos 3 traidores, o más bien nuestros
tres traidores particulares. Ese Judas que vende al Cristo por 30 monedas de plata, ese Judas que está representado por la pasión del deseo, en ese deseo, hasta que no haya sus energías, no está satisfecho. El ego. Siempre una pareja, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros los seres humanos, a ese Judas que vendió al Cristo por 30 monedas, también lo tenemos nosotros. ¿Y cómo podemos darnos cuenta de eso? Judas vende a Cristo por 30 monedas, ¿verdad? Dándole un beso en la mejilla. Nosotros, ¿verdad? Los seres humanos, los humanoides, también tenemos a ese enemigo. ¿Y cómo empieza ese proceso? Dando un beso cuando el ser humano se encuentra con una mujer o la mujer se encuentra con un varón y se empiezan a enamorar, pues empiezan por un beso. Y por ser, Cristo le dijo a Judas, con un beso vendes al Hijo del Hombre. Ahora, el hombre y la mujer que se unen siempre comienzan con un beso en la cara y terminan perdiendo su energía sexual. Por eso Judas es un enemigo del Cristo y está representado todo un drama y todos lo llevamos dentro. Esto es que todos tenemos a nuestro Judas particular. Tenemos en nuestra constitución interna el cuerpo mental a Pilatos, aquel individuo que se justifica de todo lo que hace, aquel que se lava las manos y que siempre dice, es que yo lo hice pero no quería hacerlo, yo lo tomé pero no quería tomarlo. Dice, es que yo lo necesitaba, por eso lo agarré, vi el dinero que estaba ahí y como lo necesitaba y tenía la necesidad, pues lo tomé, mas sin embargo, más adelante lo voy a reponer, justificándose todo el tiempo. Va justificando sus malas obras, su mal trabajo que hace. Es que el patrón no me dio el dinero suficiente para que yo no tuviera esa falla en esta o cual construcción. Es que no me dieron el dinero suficiente y por eso es que no cumplí lo que había hablado. O sea, que estamos viviendo, ¿verdad? Todo el tiempo justificándonos. Dice, el hombre le dice a la mujer, ya no te quiero, ya no te amo. Ella dice, pero ¿cómo? Tú me dijiste que me amabas, que íbamos a vivir juntos. Pues ya no te quiero, ya me arrepentí, me di cuenta que no era así. Y se da la vuelta y la abandona. Porque uno tiene siempre la mente, ¿verdad? Esa mente que siempre está lavándose las manos. Comete delitos y se justifica, lavándose las manos. Dice, perdónenme, yo vi ese dinero, lo tomé, lo agarré. Mas, dice el maestro, lo necesitaba, por eso lo agarré. Cuando lo agarran infragante por ahí hablando mal o que dice, perdonen, es que el fulano me contó esto, me contó lo otro, siempre justificándose, lavándose las manos. Dice, él está hablando, es que me lo contaron, tratando de justificarlo todo. Se deja llevar, entonces es una situación terrible que corresponde a la mente que se llama Pilatos. Después de que uno comete ese delito, llega el miedo. Pilato le dio miedo, le dio temor. Ya me echaron la cuerda encima y pues sacrifiquen.
está, dice, entre nosotros Pilatos, el demonio del deseo. Judas, que vende al Cristo por la pasión, por las fornicaciones, el alcohol, la droga, el trago. Todas esas personas se justifican. Llegamos al sumo sacerdote Caifás. ¿Qué hacía Caifás? Poner al pueblo encima en contra del maestro, que se lanza la muchedumbre encima del maestro. Este es el otro traidor, ¿verdad? Aquí nos habla del otro traidor. Porque Caifás está representando a la mala voluntad, pero no es esa mala voluntad que existe allá en el año 2020, cuando crucificaron a Cristo. Dice, estamos aquí viviendo en esta constitución interna nuestra mente, nuestra espiritualidad, en nuestro propio sentir, en lo que debemos hacer ahí, tenemos los elementos de la mala voluntad. Miren, uno tiene mala voluntad para el uso para una persona. Es una mala voluntad, ¿verdad? Mala voluntad para todo. Cuando hablan mal de nosotros, lo hablan por mala voluntad. Cuando hablamos mal de X persona, lo estamos haciendo porque le tenemos mala voluntad. Dice el maestro, es una mala voluntad cuando justificamos todo. Alguien viene por necesidad a darle a alguien porque uno está pensando que voy a comer, que voy a vivir. Entonces, ¿qué hago? Cierto que uno tiene mala voluntad porque hablamos mal de las personas por mala voluntad, porque se mete ahí a la conversación por mala voluntad. En todo estamos justificando. Entonces aquí veamos cómo nuestro Señor el Cristo, ¿verdad?, que tenía sus tres traidores, Judas, Pilatos y Caifás, también nosotros lo tenemos muy sobradita aquí en nuestra psiquis. Nosotros los seres humanos, ¿verdad?, tenemos esos tres enemigos y a todo justificamos. Nunca aceptamos la realidad, la verdad. Resumiendo lo que nos da el maestro Samael para conocer lo que es el estudio del hombre, pues ahí les vamos a mandar una gráfica de del resumen para que ustedes también por allí lo estudien. Y lo que nos da el maestro Samael, que para que nosotros dejemos de ser humanoides tenemos que entrar al trabajo psicológico, trabajo en la novena esfera. Más adelante vamos a hablar de lo que es esto, cómo se van a crear esos cuerpos existenciales superiores del ser, que esos cuerpos lunáticos que tenemos, el astral, pues es el con el que conocemos cuando soñamos, pero tenemos el cuerpo vital. Ese cuerpo vital, ¿verdad?, del que nos hablaba en el principio, es cuando uno se enferma, desafortunadamente. Por ejemplo, un pequeño consejo ahí es para no dañar al cuerpo vital, pues abstenernos de pasar por coladeras, por basureros, donde haya fuentes o focos de infección que van a dañar a nuestro cuerpo vital. Más adelante vamos a hablar cómo crear estos cuerpos y dejar que esos cuerpos dejen de ser lunáticos y convertirlos en cuerpos solares. Así también, ¿verdad?, que tenemos los 7, en la siguiente cátedra vamos a hablar de los 7 tipos de hombres. Me salí un poquito del tema, pero les adelanto esto. Y hasta aquí vamos a dejar esta cátedra. Espero que le entiendan un poco. Reconozco, no es una perfección de mi parte, mas sin embargo pido disculpas
mi intención es compartir con ustedes estas conferencias, como les he dicho, que van para que el ser humano se ayude en sus necesidades, en sus enfermedades, que se conozca un poquito más de lo que nosotros o de lo que sabemos. Pues por ejemplo, que sepa que tiene 7 cuerpos más. Muchas gracias y disculpen por allí mis fallas y errores. Que Dios les bendiga. Buenas noches.